¿Qué tal, gente de YouTube? ¿Cómo están? Hoy tengo el placer de tener aquí una gran amiga, una gran actriz, una gran productora. De verdad, va a ser un capítulo increíble el día de hoy. Por favor, preséntate, ¿quién eres? Hola, ¿qué tal? Yo soy Montserrat Haro, efectivamente soy actriz, productora y todóloga. Muchas gracias por la invitación, Charlie, estoy muy honrada de estar aquí. Para mí es un placer, a ti, gracias por venir. Muy bien, bueno, realmente todos los que vemos la actuación, únicamente vemos el glamour que sale en la tele, o sea, todo lo que es después de la postproducción. Hoy vamos a tocar algunos temas y hoy van a aprender que hay muchísimo más detrás de lo que vemos en la tele. O sea, eso solo es un producto terminado. Ahorita van a conocer ciertos secretos y al final, como en todos los capítulos, les diremos algunos tips en caso de que quieran dedicarse o seguir este camino. Pero por ahora, Monse, bueno, por favor, háblanos de ti, digo, o sea, tú empezaste estudiando ¿desde cuándo para ser actriz? ¿Cómo decidiste que tu camino era la actuación o no siempre fue la actuación? No, la verdad es que diría que sí tambaleé un poquito en la cuestión de la carrera. No es nada fácil, honestamente, es sumamente inestable, o sea, es algo muy, muy importante a comentar. Y los que estamos en esto es porque de verdad le tenemos mucho amor al arte y a distintas ramas artísticas en general. Yo empecé como tal formalmente a los 10 años y eso porque yo era así súper nerd de que siempre hacía caso a los maestros y así, pues yo me metí al taller de teatro. Tuve una maestra muy buena, pero bueno, mis compañeros todavía no decidían realmente qué es lo que querían en la vida y yo era súper de que le hacía caso y a cada cosa, sí, vamos y ya sabes, ¿no? Yo en aprendizaje a los 10 años. Esa maestra salió de la escuela y pasó un tiempecito y regresó a buscar mi contacto a la escuela en la que estaba estudiando para invitarme a los eventos nacionales de teatro. En ese momento se iba a hacer en Campeche y luego me fui a uno a Hidalgo. Entonces ahí ya estábamos haciéndolo de forma profesional, nos presentábamos en distintos teatros, en ese momento de Michoacán, en Morelia, en Zamora y en los alrededores, y nos llevaron a Campeche a presentar esa obra junto con otros compañeros y así. Entonces fue una experiencia muy padre y me di cuenta que podía ganar dinero jugando. O sea, ¿y cuántos años tenías cuando empezaste con esa obra de teatro? Y claro, si se puede saber qué obra era. Ay, claro que sí, se llamaba El Príncipe que tenía que trabajar para seguir siendo príncipe, o sea, es una obra infantil, tenía 10 años, estaba en quinto de primaria y ahí es donde me entró como ese gusanito y esa cosquillita de decir, ay, esto me está gustando, es divertido, me lo estoy pasando bien. Digo, no me llevaba bien en ese momento con todos, una anécdota chistosa es que yo era como la protagonista junto con otro, yo no me llevaba bien con el otro, pero en escena éramos así de que, el amor. Suele pasar, ¿no? Que luego Sí. los protagonistas se cagan. Ay, no. Pero sí, que no se llevan tan bien. Sí, pero es muy cierto. bien. O sea, Y y así entonces, fue. ¿cuántas presentaciones de eso hubo? ¿3? No, o sea, hubo un montón, la verdad es que ya no me acuerdo cuántas hubo, pero ahí aprendí que hay que ser muy disciplinados en esta carrera, que no, o sea, digo, si te enfermas y así es como, pues a ver cómo le hacemos, ¿no? Pero hay que estar ahí. Un tempra y vámonos. Sí, exactamente. Entonces, no me acuerdo honestamente cuántas presentaciones fueron, pero tuve la fortuna de conocer varios lugares del país por ello. Súper bien. Y eso fue cuando tenías 10 años. Y después de ahí dijiste, ok, me encanta. O sea, me encanta esto que siento en el escenario, me gusta cómo me siento, me voy a dedicar a esto. ¿O pensaste como, me voy a dedicar a otra cosa mientras me dedico a esto? Sí, la verdad es que en ese momento todavía no tenía muy claro qué onda y seguía estando muy chica. Yo creo que ya sabía, honestamente, voy para acá, o sea, voy para la rama de actuación, pero conforme uno va creciendo y así, pues llegan mil cuestionamientos y siempre la familia, o sea, nunca falta híjole, bueno, mi familia, a nadie se dedica a esto, ¿no? Entonces era de, oye, y ¿no te gustaría tener una carrera más segura, un título, un algo? Y pues en ese momento era de, no, pues tal vez sí sería buena idea. Entonces pensé muchísimo en estudiar medicina y aviación. Yo creo que si no hubiera sido actriz y productora en general, todas las ramas y ámbitos que van por ahí, me hubiese dedicado a la aviación o a la medicina. O sea, siendo la piloto Monse. Sí, de hecho, mi sueño algún día hacer un personaje de esos así, me encantaría. Súper bien, ok. Y entonces ya dijiste como, o sea, me quiero dedicar a algo de esto. Y
o sea, como que qué obstáculos llegaste a pasar, o sea, ya desde la secundaria ya empezaste a estudiar, muchos. o hasta la prepa, o hasta la universidad. ¿Cómo? Pues, sinceramente, por ejemplo, en la secundaria seguía haciendo talleres y demás, pero todavía no estaba como segura de si eso era ya definitivamente lo que quería, porque pensé en muchísimas otras opciones también. En la prepa igual continué con algún taller y así, obstáculos, pero la verdad es que han sido bastantes, no es fácil. Desde las cuestiones familiares, ¿no? Que tal vez ni siquiera son malintencionadas, pero que te dicen, no, mejor dedícate a otra cosa, sí, ¿no? seguro, Estudia ¿no? otra cosa, así, ve a lo seguro, trae un título a tu casa, o sea, ya sabes, ¿no? Como todas esas cosas que nos dicen. Así que pues desde hace varios años era como cuando decidí dedicarme a decir sí, o sea, voy a apostarme a mí y voy a invertir, pero de forma tal vez inteligente, porque también algo que les sugiero y es muy válido, ¿no? Que muchas veces te dicen, oye, apuéstale todo, ¿no? Y digo, no, yo honestamente no creo completamente en ello, porque somos seres humanos y tenemos necesidades básicas. Pero, pues sí, o sea, han sido muchos obstáculos. Desde te digo, o sea, las cuestiones familiares, a veces cuestiones económicas, porque si no te están apoyando económicamente, o sea, pues tú tienes que ver cómo, ¿no? Sí, cómo claro. le haces y de dónde lo generas y cómo lo sacas. Cuestiones de parejas también que no les han parecido ciertas cosas de la carrera. Y amistades que finalmente tal vez no eran amistades. Me imagino. Y entonces, después de esa obra que fuiste cuando eras niña, ¿cuál fue lo siguiente? O sea, ¿en la universidad estudiaste actuación o estudiaste...? Sí, empecé a estudiar entretenimiento y comunicación en ese momento y a la par iba estudiando actuación. Yo estaba viviendo en ese momento en otra ciudad y a los 18 recién cumplidos dije, sí, me aviento, sí puedo. O sea, tenía muy poquitito ahorrado, pero yo en mi luz a cabeza de sí puedo. Pero qué bueno que lo hice, ¿no? Finalmente, y me vine con cierto apoyo todavía familiar. No al 100, pero pues en cuanto llegué a la Ciudad de México empecé a estudiar, luego busqué un trabajo los fines de semana, así que iba a la universidad de lunes a viernes, trabajaba sábado y domingo y en las noches de ciertos días de la semana me iba a estudiar actuación. Okay. Y así está como muy full, ¿no? En ese aspecto y todo el tiempo. Pues sí fue pesadito, honestamente, porque yo iba solventando muchas cosas, pero pues no me arrepiento de nada. Muy bien, ¿y estudiaste entonces qué? Entretenimiento, la carrera de entretenimiento y comunicación. Ajá. Es una licenciatura tal cual, y a la par iba tomando distintos cursos de actuación en varias escuelas, en el set de Luis Felipe Tobar, en la de Patricia Reyes Espíndola, en Casas de Cultura, con maestros que iba conociendo. Y ahí en la universidad fue cuando encontraste como más papeles o ¿cuál fue tu primer papel de la universidad? ¿O hasta cuándo fue? Recuerdo que, o sea, en realidad como el primer personaje algo pagado que tuve fue ese de los 10 años, pero después me llegó una obra de teatro estando en la universidad y fue así como de, o sea, era muy poco y todo, pero dije, sí, no puede ser, ¿no? Ya lo vamos a retomar. Entonces, esa fue como la primera obra profesional después y se llamaba Cada quien su vida, de Luis Gerardo Basurto. Y eso yo creo que tenía unos 19, 20, me parece. Súper bien. Sí, exactamente. Y ya de ahí, o sea, honestamente la universidad me absorbía bastante tiempo y también tenía que seguir solventando gastos, entonces no podía trabajar al 100 en eso. Pero ahí es donde entré a hacer ya el servicio a la universidad y entré a Televisa. Y ya de ahí para acá ha sido como full estarme dedicando a todas las cuestiones de producción y actuación. Ok, súper bien. Y bueno, tú produciste una obra. Sí, ¿no? Sí, situaciones. Sí, y, o sea, me imagino que ese es como tu bebé, o sea, que sí. Tú la tuviste, la viste crecer. Me chilló en el teatro, sí. Sí, o sea, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo fue el proceso de decir, ¿sabes qué? Me voy a aventar a producir una obra. Ok, pues empezaba a darme cuenta, honestamente, que no era tan fácil. O sea, que no era tan fácil llegar y decir, yo, tal casting, ¿no? Y rápido y así. La verdad es que no, o sea, que todo es un proceso, que hay mucha gente que tiene suerte y que inmediatamente, o sea, le empieza a ir muy bien, maravilloso. Pero hay otros a los que no y otros a los que le va... O sea, esta carrera es estarle buscando y más cuando no tienes ningún tipo de contacto y empiezas de cero, es a picar y picar y picar y picar piedra. Entonces, yo ya empezaba con algunos personajes en obras profesionales. Y un día dije como, oye, bueno, entré en la pandemia porque se me ocurrió hacerlo en plena pandemia, con todas las medidas de seguridad, por cierto, pero en plena pandemia.
Y yo decía, ok, ahorita estoy trabajando también de otra cosa porque necesitaba sacar ingresos. Quiero ir despegando un poco más la carrera. Y también quiero aventarme a producir algo y no me quiero estar limitando y esperando a que me llegue el personaje que quiero cuando yo puedo crearlo. Y puedo darle trabajo a más personas también. Claro. Entonces de ahí se me ocurrió pues me voy a poner a producir. Y así es como creé situaciones junto con otras personas. Empecé con otra persona, pero ella decidió dejar el proyecto por sus asuntos personales. Uh-huh. Pero sinceramente, pues sí se me quedó como el gasto que ya teníamos planeado. Porque, claro, o sea, ya había pagado la mitad, ya le correspondía la otra mitad y así. Y ya tenía como, pues a los actores, yo tenía el director, yo tenía los planes, yo tenía todo. Y se fue y yo así de, pues ni modo, ¿no? Shingesu, me la aviento yo. ¿Y tú te aventaste el guión? O sea, ¿tú lo escribiste o fíjate que te ayudaron? El guión es algo muy interesante porque se plantearon ciertas ideas y entre el director y yo lo íbamos haciendo hasta que quedó y literalmente primero se hizo y luego se escribió. O sea, en ese caso específico, primero como lo íbamos sintiendo y demás y hasta el final se escribió. Muy bien. Y esa obra la estrenaste, dices que fue en pandemia, o sea, sí, ¿cómo es el proceso? O sea, tú llegas con algún teatro y le dices como de, oye, ¿qué onda? Tengo esta obra, dame un espacio, te lo compro, te lo rento, ¿cómo? Pues sí, o sea, en general así funciona, dependiendo de los presupuestos que hay y de los lugares, porque digo, es muy diferente rentar un forito a rentar un teatro. O sea, sí, son precios bastante distintos. Y producciones, dependiendo, ¿no? Del tamaño, de todos los tamaños hay producciones. Pero en este caso específico, la persona que decidió irse, ella tenía el contacto y ya había antes participado en alguna obra en ese foro. Así que pues me pasó el contacto, hicimos el trato, esta persona estaba de, no, pues hay pandemia, hay que apoyarnos, te cobro tanto, y yo así de, sí, ¿no? Y así de, va, claro que sí, lo hacemos. Y así es como se empezó a dar y ya yo me quedé, o sea, sobre la marcha iba aprendiendo, o sea, esto es de sí, esto es de así. Yo ya había trabajado como asistente de producción en una obra de teatro y como actriz en 68 Rojo, como medio año antes, más o menos, y la verdad es que sí tuvimos como ciertas cuestiones ahí, varias áreas de oportunidad de las que pude aprender, y dije, ok, esto es lo que sí voy a hacer, esto es lo que no voy a hacer, entonces iba con mi lista y decía, a ver, creo que es esto, y luego me acordaba, a ver, yo ya aprendí que esto es así, le preguntaba a personas que yo sabía que tenían más trayectoria que yo y más conocimientos, o sea, cómo me podían ayudar y qué es lo que me podían sugerir, y todo lo iba tomando en cuenta, entonces yo tenía en mi cuaderno, de verdad, en un cuaderno, porque soy súper old school, así de que me encanta escribir todo a mano y ya iba como de, ok, tengo este punto, ya tengo actores, ya tengo esto, ya tengo lo otro, a ver, ensayos, ¿no? Y qué día se puede. Y como estaba en plena pandemia, también había cierto horario disponible. Claro. Y así es como le fui haciendo, o sea, iba destinando, a ver, tengo tanto dinero, lo voy a destinar para acá, así fue. Se estrenó en octubre o noviembre del 2020. Ok, ¿y cuánto tiempo la mantuviste en cartelera, por así decir? Únicamente estuvo un mes más o menos, o dos, no, se tuvo que alargar un poquito por la pandemia porque una fecha me la quitaron porque semáforo y la tuvimos que mover y así. Pero la verdad es que me sentí muy orgullosa porque sí me aventé hacia el vamos a ver y sí se puede y estuve contando con gente que me apoyó también en ese momento. Emocionalmente sobre todo y ya, o sea, la verdad es que fue una experiencia muy padre, aprendí que todo es posible, que se pueden hacer 1000 proyectos y que la creatividad es totalmente infinita. Claro, muy bien. Y entonces después de tu primer proyecto que tú produciste, ¿has pensado en volver a producir otra obra? ¿O dijiste, no, ¿sabes qué? Gracias. No, sí, claro que sí. De hecho, he estado produciendo un cortometraje, he estado ayudando a muchas producciones, he trabajado con personas muy conocidas también en el área de producción y también me encanta. Y la verdad es que creo que hasta como actor te hace valorar mucho más el trabajo de los demás para hacer mejor todavía el tuyo. Porque tal vez cuando somos los actores estamos dando la cara del proyecto, ¿no?
pero hay muchísima gente detrás, desde la persona que se levantó a las 3 de la mañana a hacer los lunches, el de transporte, todos los de audio, todos los que están moviendo los cables, el director. O sea, hay una infinidad tremenda que honestamente a mí no me encanta, que a veces no se reconocen. Digo, siempre que sabemos de cierto proyecto, esas son las caras principales, ¿no? Pero la realidad es que hay muchísima gente casi siempre trabajando detrás, o en proyectos más pequeños, unos cuantos, como fue en mi caso. Pero no, de hecho me hizo tenerle mucho más amor, mucho más respeto a la parte de detrás de cámaras o tras bambalinas. Y para nada, o sea, yo estoy encantada. Nada más es una cuestión de tener tal vez un poco más de presupuesto o de tiempo. Ahorita me he enfocado ya un poco más en lo actoral, pero no quiero dejar de lado lo demás. Y yo estuve dirigiendo mi primer cortometraje, que yo hice igual producción, guión, o sea, todología.com. Wow. Espero que ya pueda salir este año que viene y pues ya te estaré compartiendo. Claro que sí. Y ahorita que mencionas lo de la gente que está detrás de todo, me gustaría hacer una mención aquí a nuestro productor Mark II. Por favor, un aplauso para Marco. Ya saben, síganlo, aquí van a estar sus redes. Yo siempre le digo Mark II, ustedes no lo pueden decir así. Ya saben, síganlo, un gran productor. Y bueno, entonces, retomando, después de la aventura, del éxito que fue... De las situaciones. Sí. ¿Qué siguió? O sea, ¿qué decidiste de camino? O sea, dijiste, ¿sabes qué? Voy a seguir con esto, o mejor me salió esta oportunidad, este casting o este llamado. Ok, pues después de haber hecho situaciones, la verdad es que yo no sabía si continuarla, si no continuarla, porque digo, me estaba gustando mucho hacerlos, pero yo también estaba encargándome de vender los boletos y demás, ¿no? Y lo que no quería era... pues en las cuestiones económicas, o sea, que sinceramente ya no me fuera a ser redituable en ese momento, porque tenía personas a mi cargo, o sea, tenía personas a las cuales pagarle su tiempo, ¿no? Y su trabajo y su esfuerzo. Y la verdad es que tuve un elenco maravillosísimo, siempre voy a estar muy agradecida con ellos. Entonces, yo estaba trabajando también alternamente en una plataforma en pandemia, y era un trabajo pues totalmente distinto, ¿no?, a la actuación, pero ese trabajo pues me estaba ayudando económicamente en ese momento. Y un día pues iba pasando el tiempo y yo ya había agarrado como cierta productora con la cual yo empezaba a hacer proyectos como actriz, y tenía el tiempo para eso, o sea, para hacer ese proyecto, esa obra de teatro, y luego para el otro trabajo alterno. Entonces un día fui a un llamado un poco más grande, padre y demás. Conocí a una señora que se llama Alejandra, que se dedica a full a la actuación. Y ella me dijo, no, pues yo tengo cierto grupo de casting que te puede ayudar y así. O sea, pero lo mencionó muy sencillamente, y yo sí. Total que pasó un poco de tiempo y me despidieron del otro trabajo que tenía. ¿De la plataforma? De la plataforma, exactamente. Así de, oye, pues pasa esto, muchas gracias, ¿qué? 15 días sales, ¿no? Algo así, una semana. Así te me cuidas, que te vaya bien. Sí, exactamente. Salud. Sí, exacto. Yo tenía poco tiempo trabajando ahí, estaba como freelance y demás. Estaba todavía pandemia. Y yo como de, bueno, pues vamos a ver qué sigue, ¿no? Y vamos a ver cómo lo resolvemos. O sea, porque la verdad es que pues, siempre lo he visto de esa forma. Creo que fue lo mejor que me pudo haber pasado. Lo mejor que me pudo haber pasado es que me despidieran en ese momento, porque me impulsó y me hizo impulsarme a mí a decir no. O sea, si me llega otra cosa de tal vez lo voy a pensar y demás, pero ya me voy a enfocar, pero ya le voy a dar toda mi energía y demás, y que Dios me bendiga con las cuestiones económicas, porque de aquí tengo que salir para pagar mis gastos. Y afortunadamente así pasó. O sea, yo ya tenía un viaje planeado en ese momento. Me fui, regresé del viaje, y así como regresé me puse a ver el grupo de WhatsApp con los castings y los llamados, y me puse a mandar datos hasta alguno me dijo sí, y de repente otro me dijo sí, y de repente me conocieron uno y me dijeron que sí en otro, y así se fue haciendo una cadenita. Pero fue gracias a mis ex jefas por haberme despedido. Saludos, muchas gracias. Muy bien. Y entonces, gracias a esa cadenita de que te fueron diciendo sí, uh-huh, se fue haciendo la figura que hoy en día es Montse Aro. Ay, muchas gracias. Sí, la verdad es que, bueno, espero que me falte muchísimo camino todavía por recorrer. Seguramente. Pero sí, así fue. O sea, en realidad yo creo que el artista no creo que sea únicamente una cuestión
del presente, o no sé cómo describirlo. O sea, también a mí no me encanta separar como al ser humano del artista y así. O sea, yo creo que somos la misma persona, honestamente, y que como toda persona pues tenemos distintas facetas, pero pues yo creo que también es una cuestión de haberme preparado desde hace bastante tiempo y de estar buscando las oportunidades y de estar yendo a 1000 castings y de recibir muchísimos nos. Y eso, entre comillas, porque no se reciben, ya nada más no te hablan, ¿no? Sí, te llamamos, gracias. Ajá, algo así. Y eso a veces, ni siquiera siempre. Y de perseverancia, esto es una cuestión de perseverancia completamente, es una carrera de resistencia. Emocionalmente también creo que tienes que ser muy inteligente, de preferencia. Puntos extra por. Sí, te ayuda más. Ok, muy bien. Y entonces, ¿cuáles han sido tus últimos como proyectos? ¿O en dónde estás ahorita? ¿O cuál es el presente y cuál crees que sea el futuro? Digo, nadie sabe qué depara el futuro, pero tu presente de Monse Aro de hoy y dónde te gustaría estar mañana. Ok, pues el día de hoy lo más reciente, que es como de lo más conocido, estuve en la novela de Mi Secreto, tuve ahí algunos personajes. Ahorita se sigue transmitiendo por Televisa, búsquenos en ViX. Estuve también en temporadas de teatro, haciendo revelaciones íntimas de mujeres en Foro Cuapa. Y ahora sí que distintas cosas. Hice un comercial de Soñare, hice también un comercial del INE. Ahora sí que han sido afortunadamente bastantes cosas. Tuve ya la oportunidad de trabajar con personas que pues, ya tienen bastante renombre en el medio artístico. Estuve en una serie de Telehit también con Radamés y después coincidí con él nuevamente en otras películas que se van a ir a plataformas pero en Estados Unidos, o sea, no son nacionales, sino pues con mucho gusto, ¿no? Pero bueno, todavía no tiene toda la información porque no tiene mucho que se grabaron y conocí así como personas que yo decía, no, o sea, te lo juro que yo estaba en la escena con ellos y decía, no puede ser que estoy aquí, o sea, yo así súper emocionada por dentro, a César Bono, a Luis de Alba, a varios actores, o sea, ya muy, muy reconocidos, a Benito Castro, a Radamés, ¿no? Y así a bastantes que vas conociendo también como que son seres humanos, ¿no? Finalmente. Claro. También son seres muy, muy humanos. Y pues ya eso es como que lo más reciente. Ahorita he trabajado bastante para Televisa. Tengo un podcast también, por si quieren escucharnos, creemos que podcast. ¿Y de qué hablas en tu podcast? Literalmente con un director de cine nos ponemos a hablar de cómo percibimos la vida en distintos aspectos. O sea, tenemos todo tipo de temas, pero es de verdad, o sea, lo que nosotros creemos. Por eso se llama así, creemos que. Creemos que es esto, creemos que es aquello, nos gusta esto, nos gusta aquello. Y bueno, la gente parece que les gusta escuchar a la vida de los demás, así que está bastante interesante. Eso diría que está en el presente. Me siento feliz conmigo, no únicamente en el aspecto como artista, o sea, humanamente me siento muy orgullosa de lo que he desarrollado, de cómo me he sentido. Me siento feliz de haberme mantenido siempre hasta ahora muy fiel a mis valores y me he sido muy, muy leal. Estoy feliz con la gente que está a mi alrededor. Digo, como todo, ¿no? Siempre hay procesos de todo en la vida. Claro. Y bueno, algunos lo estoy pasando en este momento, no tan sencillos. Pero bueno, es como mi presente, estar buscando trabajo todo el tiempo, haciendo castings 24/7 y así. Y para el futuro, es una pregunta muy amplia. Pues hablando así muy concretamente, profesional, me encantaría incursionar mucho más en el cine. Me gustaría tener un trabajo pues un poquito como más estable dentro de la actuación, porque honestamente todavía es como que diga, ya, o sea, no, la verdad es que sí, creo que no. Te puedes relajar. Sí, no, pero para nada. Me gustaría seguir produciendo, me gustaría mucho incursionar más también en dirección más adelante, no únicamente quedarme en el área de actuación. Me gustaría aprender muchísimo, o sea, creo que tengo 1000 cosas que aprender, 1000 cosas que experimentar. También al paréntesis, o sea, me he encargado de vivir bastantes cosas a lo que yo he podido para ser una mejor actriz, o sea, para conocer más el mundo, para abrir más el panorama, para quitarme muchos tabúes de la cabeza que no me sirven de nada, o sea, en las cuestiones actorales, tal cual, no como ser humano, o sea, en las cuestiones actorales. Me encantaría hacer una familia, honestamente, me encantaría casarme y ser madre, más adelante, todavía en un tiempo. Me gustaría seguir viajando, me gustaría seguir conociendo, me gustaría seguir creciendo en todo ámbito, no únicamente en lo profesional. Muy bien. Eso es lo que quisiera ver. Un gran futuro, un futuro brillante.
Sí, espero que sí. Vas a ver que sí. No tengo la menor duda de que lo vas a lograr. Y ahora, mencionaste que estuviste como en diferentes tipos de... O sea, que estuviste en comerciales, que has estado en obras de teatro, que has estado en televisión. Cine Y ya. Por los fin. tiempos de grabación, por ejemplo, hablando, obviamente teatro es completamente diferente, pero Sí. de comercial y televisión, los tiempos de grabación, Ajá. o sea, son todos siempre sumamente largos, o digo, por lo que yo sé, es demasiado tiempo de grabación, pero ¿cómo? O sea, ¿qué nos puedes decir? ¿Todos son igual de largos? Hay unos que son mucho más largos, son más cortos, o sea, como de qué depende de la duración del llamado. Depende mucho del papel que estés jugando en la producción. Es diferente el tiempo del productor, el tiempo del director, el tiempo del actor, el tiempo del camarógrafo, el tiempo de luces. O sea, son cuestiones diferentes. Porque, por ejemplo, el tiempo para un productor, que siempre inicia desde que se le ocurre la idea o desde que alguien se la plantea hasta que se termine y se sigue cobrando, ¿no? Después, entonces es totalmente distinto. Pero si nos referimos específicamente a un día de llamado, casi siempre son largos. Sobre todo para las personas que se encargan de producción tal cual, o sea, todos los que llevan luces, los que llevan cámaras, todos los que llevan el equipo en general son los que se llevan como el mayor tiempo dentro de la producción, porque son los primeros que llegan y son los últimos en irse. Pero pues ahora sí que varía, ¿no? Digo, como actor también depende muchísimo de distintas cosas. O sea, a mí me ha tocado te lo juro, o sea, de que entré un día a cierta hora y estoy saliendo casi 24 horas después. O sea, y es muy pesado, la verdad es que son cosas pesadas, pero hay que tomar en cuenta que un día de producción es muy caro. Entonces es a lo que iba, ¿no? Hace un momento que decía, bueno, también el haber trabajado en producción como actor te hace valorar todavía más esas cosas y ponerte lo más fregón que puedas para que salgan bien. O sea, y de verdad todo el trabajo que se está haciendo llegue a un buen resultado con tu trabajo. Que se ha aprovechado el día. Sí, totalmente. Y yo también, o sea, cuando he hecho mis producciones, por ejemplo, mi cortometraje, yo decía, a ver, tantos gastos, ¿no? Y decía, por favor, no, o sea, vamos a ser un buen equipo todos. Que quede la primera. Sí, o sea, la verdad es que de preferencia, ¿no? Pero es raro que eso suceda. Y así, entonces varía muchísimo. O sea, he tenido llamados cortos como actriz de que llego 2 horas y ya, adiós, te fuiste a tu casa, maravillosos, y te pagaron bien. Pero hay días que cero, o sea, que llegas, o sea, todavía te esperas, porque muchas veces nos pagan por eso, por esperar en realidad. Y te vas casi un día después, ¿no? Y así. Entonces, ahora sí que es muy variado y depende mucho de el área que tenga cada quien en la producción. Ok. Pero que es pesado, ¿eh? O sea, muy pesado. Si no importa el área, todas son pesadas. Sí. Muy bien, excelente. Oye, ¿y hay como alguna espinita que tú tengas de algún papel que digas como, ¿sabes qué? Siempre quise ser como o la mala o la niña buena, la que todo hace bien? O sea, ¿hay algún papel que tú digas, quiero hacer esto? Pues hay bastantes, la verdad. O sea, estoy muy abierta a casi todas las posibilidades, completamente. Pero, por ejemplo, me encantaría hacer... Ya hice a una mujer de psiquiátrico, pero meterme a otro todavía más intenso me encantaría. Médico, quiero ser médico en algún para quitarme esta cuestión de haber estudiado piloto. Sí, no sabes cómo me encantaría. O sea, claro que sí. Me encantaría también interpretar. O sea, si yo tuviera el tiempo de la vida y lo que sea, a mí me encantaría hacer todo, aunque sea una vez. Eso es imposible. O sea, me encantaría ser una lámpara. De verdad, te lo juro. O sea, me encantaría ser una nube, me encantaría ser un venado, me encantaría poder sentir, sí, solamente ser un momento eso. No soy un ser humano, tampoco estoy hecha para tanto, pero, o sea, yo sería todo. La verdad es que hay bastantes alternativas. También me encantaría interpretar a un hombre, o sea, de verdad, a un hombre. Me gustaría retarme en muchas cosas. Ok. Oye, y bueno, ¿tú qué opinas de, o sea, siendo actriz, está el famosísimo método? ¿Qué opinas de los actores o actrices de método? ¿Crees que ya es too much o sí es como de, wey, wow, o sea... Yo creo que... Bueno, para empezar hay que decir, ¿qué es el método? Sí, exactamente. Bueno, a lo que tú me estás comentando yo lo estoy entendiendo como los actores que
se meten, pero, o sea, también a veces dentro de la vida privada, o sea, dentro, no únicamente en el personaje, en el set, en escena y demás, o sea, sino que de verdad hacen ciertas acciones, ciertas cosas que incluso pueden poner en riesgo su vida por hacer cierto personaje, ¿no? De cierta manera, o lo que conoceríamos como socialmente un poco más artísticos, ¿cómo lo diría? Como muy entregados, pero Sí, o que sea, literal se vuelven el personaje, sí, o sea. sí. Sí, o sea, yo creo, por ejemplo, que es muy válido, o sea, cómo lo utiliza cada quien y lo que le funcione a cada quien, se me hace, ahora sí que es muy de la persona o del actor o del artista en general. Yo creo que lo mejor es medirse en esos aspectos porque o sea, antes de ser actriz, soy ser humano y soy mujer, o sea, entonces también como que me cuido en ese tipo de cosas y en ese tipo de aspectos. Un ejemplo del método, ¿no? O sea, no es alguien que va a interpretar a un vagabundo que de verdad se ponga a vivir en la calle, o sea, sin ningún tipo de cuidado y demás durante cierto tiempo, ¿no? Ese es como un ejemplo. Y es válido, o sea, la verdad es que yo lo respeto mucho y demás, y si hacen mejores interpretaciones con ello está increíble. Yo creo que le mediría, o sea... ¿Tú te aventarías a hacer un vagabundo o a ser una enfermera? Yo creo que tendría el criterio, honestamente, de saber qué es lo que sí estoy capacitada para hacer y qué es lo que no. Y dentro de lo que sí hacer todo lo posible, o sea... ¿Me estás diciendo que no te irías a un procurar. bosque como Leo DiCaprio a vivir 6 meses en el frío? Es que es diferente porque yo supongo que está cuidadito, ¿no? O sea, no, claro que me iría, por ejemplo, en a preparar un personaje en esa magnitud, por supuesto que sí, pero con ciertos cuidados, o sea, que alguien está al pendiente de mí, ¿no? Sí, que no te da una hipotermia sí, ahí, no, o sea. o sea, es que son cosas diferentes, ¿no? Yo creo que sí, claro que sí, yo soy muy entregada, o sea, la verdad es que procuro preparar muy bien los personajes que me ha tocado interpretar. Pero también, o sea, creo que existe esta cuestión de, ok, hasta cierto cuidado, ¿no? Por ejemplo, yo no me imagino en unos años teniendo a mis hijos, que me encantaría como, pues, no sé, que su mamá se les fuera, ¿no? O sea, porque, sí, ¿no? O sea, dependiendo, creo que hay etapas para todo también en ciertos aspectos. Claro. Muy bien, y Monse, bueno, ahora, tocando otro tema, ¿qué cosa le podrías decir a si alguien nos está viendo que... Digo, en ese momento ya van a saber cuál es el título, pero alguien que diga, ¿sabes qué? Es que a mí me gusta mucho crear, me gusta mucho como producir, o me gusta mucho el mundo de la actuación. Digo, ya sabemos que lo que vemos es el glamour, o sea, la postproducción, caras bonitas, güeyes mamados, mujeres preciosas, pero sabemos que eso no es, yo creo que a lo mejor un cuarto, y eso ya es mucho de lo que es todo este mundo. ¿Qué consejos le podrías dar tú a alguien que quiere incursionar en este mundo? O sea, que dice, ¿sabes qué? A mí me apasiona todo lo que tiene que ver con el entretenimiento, ya sea producción o pues ser la cara, ¿no? La actuación. ¿Qué consejos, 3 consejos, si quieres más, le podrías dar a esas personas? Digo, aparte de no te rindas, todo eso, o sea, que algo que digas como, o sea, no sé, júntate con tal persona o ve a tal lado o cosas así, ¿no? O sea, digo, porque sabemos que vivimos en un país que no apoya mucho a la cultura. Sí, no. Fíjate que yo no creo en ese no te rindas. Creo que hay que saber cuándo es sano también decir hasta aquí. Y, ok, primero que nada, de lo que estabas comentando, creo que afortunadamente ya se han abierto muchas opciones y muchas cuestiones psicológicas que no sé cómo es que se crearon de cierta belleza estética para la televisión, el cine y demás. Pero bueno, para empezar diría que hay 1000 formas de hacer arte, ¿eh? O sea, eso es una pequeñísima parte de las 1001 alternativas que hay, porque bueno, tú lo preguntaste como a los creativos y a los que les gustaría producir o que les gusta la actuación. Bueno, es que son términos en general muy amplios, pero a todos ellos, primero que nada, o sea, pregúntense si es algo a los que les gusta, porque les puede gustar, ¿no? Así como a mí me gustan las piñas coladas, pero no me quiero dedicar a hacer piñas coladas, ¿no? O sea, son cosas distintas. Sí, eso es como algo que de verdad les gusta. O sea, sí sugeriría que les apasionara y que dijeran, sí, o sea, yo me voy a esto. Y creo que si eso es lo que quieren, sí se puede. O sea, sigo creyendo que sí se puede.
pero que también se ubiquen de forma muy sincera en qué momento de la vida están, con qué apoyos cuentan. O sea, también creo que casi todo parte en la vida desde tener un buen autoconocimiento para poder determinar, o sea, yo soy capaz de hacer esto, y si ahorita no soy capaz, sí voy a ser capaz en el futuro tal vez de esto, o sinceramente decir, de esto no, o sea, para acá no voy, que también es válido. O sea, siempre creo que estamos como muy acostumbrados a decir, tienes que ser el mejor, ¿no? Y todo el tiempo no te rindas y demás, y también creo que es válido entender, o sea, que los artistas sobre todo tenemos que entender que no dejamos de ser seres humanos, y que también es válido saber hasta dónde sí, hasta dónde no. Yo lo que les recomendaría específicamente a las personas que se quieran ir a las áreas en las que yo he estado, porque no me animaría por completo a sugerir a todo el mundo, porque digo, no, pues está cañón, o sea, tampoco es como que yo haya vivido todo como para decir, yo te sugiero, no. Pero en los ámbitos, por ejemplo, de producción, de actuación, más específicamente de teatro, cine, televisión y demás, creo que es, primero que nada, o sea, que de verdad piensen y se planteen si esto es lo que quiero para mi vida, o sea, con todos los pros y contras que trae, y si es un sí, decir, ok, va, pues me aviento, ¿no? ¿Cuáles dirías los pros y contras, rápidamente? Pros. Ok, pros. A mí es algo muy personal, a mí me llena mucho, yo me divierto muchísimo, conozco gente muy interesante, de distintos tipos. Yo no lo dejaría honestamente, porque es algo que a mí me hace muy feliz. O sea, a mí al llegar a un set, a un teatro, de verdad me hace feliz. O sea, y fuera de llamarlo románticamente como el amor al escenario, no, o sea, es que de verdad le tengo amor a la carrera, con todo lo que trae. O sea, yo amo la carrera con todo y su inestabilidad. Amo la carrera con todo y lo complicado que llegan a ser las relaciones humanas a su alrededor. Amo la carrera con todo y que me he puesto mucho a prueba, o sea, a mí misma emocionalmente. Contras hay muchísimos, que tal vez la lista es más grande, no lo sé. Es inestable, no es nada fácil. Algo que yo siempre les recargo y les digo con mucho amor, es que creo que tienes que tener tus valores muy determinados para ti mismo, los que sean, o sea, porque a lo mejor hay gente que dice, yo me aviento a todo, pero si esos son y están contentos, date, ¿no? O sea, pero hay otros que dicen, no, es que a mí esto, pues a mí en mi casa me enseñaron que, ¿no? Y es de, ok, si tú te quieres quedar con eso, también es válido. Creo que tienes que ser una persona con una inteligencia emocional bastante fuerte, o sea, y de verdad cierta determinación. Yo sí creo honestamente que en la vida en general, en todo tipo, hay cosas en las que sí importan la edad, y no por cuándo empiezas, o sea, no, pero no es lo mismo honestamente, o sea, a veces las vivencias que tenemos en cierto momento de la vida a las que tenemos en otro. Entonces, pues bueno, o sea, creo que algo que sinceramente sí pasa, no diría es que vas contra el reloj o algo así, porque no es cierto, o sea, en todas las carreras hay distintas cosas, pero esto es mucho de también ir haciendo contactos, de que darte a conocer, de recibir muchos nos. O sea, entonces si por ejemplo tú más grande tienes la energía para eso, para recibir esos nos, pues adelante, ¿no? O sea, pero a veces es un poco más sencillo que una persona que todavía vive con sus papás y que le apoyan, y si no se dio cierto proyecto y si no le pagaron y si no esto, bueno, pues ya, ¿sabes? Entonces que sean como muy realistas en ese aspecto, y que si aún así deciden que sí, ok, sí sugiero que hay que estudiar, o sea, sugiero que hay que aprender, pero sobre todo también aprender en la práctica. O sea, si yo me estuviera hablando de mí misma más chica, diría, ok, vete directo, o sea, a lo mejor ni siquiera necesitas estudiar entretenimiento y comunicación, vete directo al cine, o sea, métete específicamente a estudiar cine. Y diría, vayan a todas las producciones a los que les den chance, con las posibilidades. No es que siempre cobren nada o 3 pesos, o sea, no, pero al principio muchas veces sí hay que hacer cierta talacha de conocer, o sea, que muchas veces de no, pues te apoyo nada más con el transporte, no te apoyo con tal. Entonces, como que tener bien planeado eso, administrarse bien en tiempos, estudiar todo lo que puedan, y no únicamente respecto a la actuación. Creo que hay que conocerse mucho, creo que hay que aprender mucho de cómo somos los seres humanos, y eso les va a ayudar muchísimo en la carrera en ese aspecto. A mentalizarse que no hay horarios, a que las relaciones humanas en general no van a ser nada fáciles por ese tipo de cosas, y hay que encontrar personas que lo entiendan y que lo respeten como tú en ese aspecto. Que no importa lo que los demás te estén diciendo, y que no importa cuántos no, siempre y cuando tú te quieras quedar ahí. Si en algún momento dices, no, esto ya no es para mí, creo que es totalmente válido, pero bueno, es una decisión sumamente personal. Entonces yo les sugeriría básicamente eso: busquen escuelas,
busquen personas que admiren y siempre quédense como enfocados para allá, o sea, porque va a haber mil y un, o sea, alrededor que te van a decir que no se puede, que esto es únicamente si te vendes, que esto es bla, bla, bla. Pero si tú tienes en tu mente y sabes bien quién eres y sabes para dónde vas, yo creo que sí es posible. Sigo creyendo que sí es posible. Muy bien, perfecto. O sea, ya la escucharon de la mano de una experta, de la mano de una profesional en lo que hace. Ella misma lo dijo. No hay nadie que se dedique a esto en su familia. Ella es la primera, la pionera de su familia. Y está diciendo que es algo que sí se puede. Ya nos dijo que tienes que picar piedra, algo que ya han escuchado en este canal. Quítense el ego, no les va a servir de nada. ¿Por qué? Porque muchas veces, o sea, pensamos que decimos, no, es que yo ya voy para hacer cierta cosa, no, o es que yo me merezco cierta cosa. Y es de, no, espérate, o sea, seamos muy humildes, somos seres humanos, todos empezamos desde cierto momento de la vida, no todos empezamos en el mismo punto que todos. O sea, algunos que tienen cierta familia que le apoyó más, ¿no? Hay otros que no, hay otros que nacen más natos en cierta habilidad y otros que no, y todo es válido. Entonces, sean humildes con ustedes mismos y con los demás, sean humanos. Ya la escucharon. Así que yo estoy muy agradecido por el día de hoy, por tener a este personajazo aquí. Ay, gracias, Charlie. O sea, una gran amiga, una gran actriz. Ya se los dijo ella, o sea, les dio los consejos, ahí están, escúchenlos, tómenlos en cuenta. Ya vieron que sí es posible, ya les dijo que sí es posible. Ya escucharon el lado bueno, el lado malo. Ya les toca a ustedes decidir esto. O sea, no hay más. ¿Qué quieres en la vida? Y pues es parte de este canal. Transmitirles un poquito a ustedes de lo que es cada ámbito de este mundo para que tengan pues noción de si es para ustedes o no. Monse, te quiero agradecer de verdad desde el fondo de mi corazón. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Para mí de verdad ha sido un placer absoluto poder platicar contigo. Muchísimas gracias. Es increíble tenerte aquí y esperemos que pronto vuelvas a venir. Ay, no, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Charlie, me la pasé muy bien. Hiciste preguntas muy interesantes, muy padres. Y pues fue de todo corazón. Espero que les ayude de cierta manera y que si no, pues les acompañemos en cierto momento del día, de su día en general. Hagamos más ameno el día. Exactamente. Recuerden que hay que cuestionarlo todo. O sea, me encantaría decirles, no únicamente se queden con lo que yo les dije el día de hoy, porque hay mil posibilidades y hay mil contextos. Entonces ustedes también investiguenle por otros lados. Muchas gracias, de verdad. Y pues bueno, me pueden seguir en todas las redes sociales como ¿cuáles son tus redes sociales? Claro, TikTok, mi podcast se llama Creemos Que, para que nos escuchen también. ¿Es una página aparte en Insta? ¿O en Creemos Que está en Spotify y en YouTube. Es un podcast. Y mis redes sociales en general estoy Monse con T intermedia, Aro con H, TikTok, Facebook e Instagram. Ahí publico todo donde voy saliendo y los invito a todas las presentaciones que voy teniendo. Ya la escucharon, síganla. Ustedes ya saben, yo soy It's Charlie Shure en Instagram y en TikTok Charlie Shure. Obviamente si están viéndose en Facebook, dentro de lo común. Otra vez, Mark, tú, muchas gracias. Monse, muchísimas gracias. Gracias. Esto fue todo por el día de hoy, gente. Muchas gracias y espérenos en el siguiente podcast. Bye bye.